Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida al panel Conocimiento aplicado para la innovación y el emprendimiento en el sector agro y que está siendo en este momento transmitido por los canales de Facebook del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid y el Parque del Emprendimiento. Para quienes nos acompañan en este momento a través de estas redes sociales y para el auditorio presente, les informamos que este panel se realiza en desarrollo del acompañamiento a emprendedores de la estrategia Valle del Software de la Alcaldía de Medellín y que opera el Parque del Emprendimiento, iniciativa conjunta de la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Parque del Emprendimiento es además una iniciativa apoyada por la Fundación Universidad de Antioquia. Parque E es una incubadora de emprendimiento de alto impacto con más de 16 años de experiencia y resultados, como haber sido reconocida en 2018 como una de las 20 mejores incubadoras universitarias del mundo, o resultado como en el 2021 haya apoyado el crecimiento en ventas de los emprendimientos que acompañó en etapa de incubación en más del 200%. Quiero invitar entonces para que veamos uno de los videos del Parque para que conozcamos un poco más sobre esta incubadora. Hoy, con este panel, queremos desde el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid ilustrar, motivar e impulsar a todas aquellas personas que tienen una idea de negocio o emprendimiento, a avanzar en el desarrollo de la misma a partir de la experiencia y testimonios de nuestros panelistas. Los invitamos a escribir sus emprendimientos o idea de negocio a través del puesto de orientación al emprendedor que hay a las afueras del auditorio o a través de los diferentes canales digitales de Parque E que tiene y podrán ver en la transmisión quienes nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Extiendo un saludo muy especial a quienes nos acompañan en esta mañana en el panel, a nuestro rector Jairo Alexander Osorio Arias, quien además es PhD en Colombia podemos hacer en industria Ingeniería que Agrícola. También ha sido secretario de Agricultura de Antioquia y asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente compartirá con nosotros este espacio Robinson Osorio Hernández, director de investigación y posgrados de nuestra institución y quien tiene amplia experiencia en construcciones rurales y bioclimáticas, energía en la agricultura y temas cafeteros. Además, está con nosotros Mauricio Agudelo, ingeniero químico con estudios complementarios en gerencia de proyectos y gestión tecnológica. Es emprendedor serial en biotecnología aplicada a la nutrición humana y animal y actualmente es CEO de la empresa Vialet. Dinamizará este conversatorio Mauricio Valencia Escobar, el subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, quien tiene estudios en Ingeniería Industrial y Administrativo, así como una maestría en Ingeniería de Sistemas. Damos entonces inicio a este conversatorio y para eso quiero invitar primero a nuestro rector, al señor al doctor Jairo Alexander Osorio Arias, rector del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, para que nos brinde su saludo. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Un saludo muy especial a Mauricio Agudelo, a Mauricio Valencia, soy su secretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Alcaldía de Medellín, a todos los directivos, administrativos, docentes, estudiantes, comunidad académica del Politécnico y quienes nos visitan también externos a la institución, sean todos bienvenidos. Yo creo que este es un espacio muy importante y el cual todos los días tiene mucho más trascendencia. En lo personal, hablar del agro, pues es mi tema, es mi profesión, en la cual he trabajado muchos años y siempre será un honor, un placer compartir con toda una comunidad conocimientos, discusiones, miradas distintas y qué estamos pensando nosotros sobre la ruralidad y el agro y hoy que nos atañe con el tema de emprendimiento e innovación. Entonces, esperamos sea de todo su agrado y que no sea la última vez, Mauricio, que tengamos este evento por parte del Parque del Emprendimiento
y así como hablamos de agro, podríamos tomar otros tipos de temáticas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor rector. Recordamos que este panel Conocimiento aplicado para la innovación y el emprendimiento en el sector agro, que se realiza en desarrollo del acompañamiento a emprendedores de la estrategia Valle del Software de la Alcaldía de Medellín y que opera el Parque de Emprendimiento. Además, también queremos recordarles a todas aquellas personas que tienen una idea de negocio o emprendimiento que pueden encontrar apoyo para el desarrollo del mismo a través de Parque E y que se encuentran información sobre cómo impulsan a emprendedores en el puesto de orientación a las afueras del auditorio o a través de los diferentes canales digitales que Parque E tiene. Iniciamos entonces este conversatorio de la mano del subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, Mauricio Valencia Escobar. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial. Un agradecimiento por recibirnos en la casa, al estimado rector Jairo. Realmente es un placer poder compartir temas que nos apasionan tanto como temas de agro, que van muy enlazados con temas de innovación, de ciencia, de cómo está cambiando el mundo. Un saludo muy especial a Robinson y a Mauricio, compañeros de panel. Esperamos que esta conversación sea muy agradable porque tenemos expertos muy tesos en los diferentes temas y tenemos una coyuntura donde hay muchas oportunidades y ese es uno de los mensajes que queremos dar, de identificar esas oportunidades y qué mejor forma de hacerlo que de expertos y generando como tal, provocando una conversación. La ciudad está teniendo una estrategia que es la que llamamos el Valle del Software, donde hablamos mucho de tecnología, hablamos de informática, entonces muchas veces podemos sentir que algunos de los sectores de pronto nos podemos imaginar que no están incluidos allí. Entonces alguien puede decir, pero es que venga, yo tengo una iniciativa agro, yo soy cultivador, yo transformo digamos unos insumos que tengo, producto de una actividad agro, estoy incluido en la estrategia del Valle del Software, no estoy incluido, y un poco las conclusiones que queremos identificar es ver todo el potencial que tenemos como ciudad en términos de agro y todo lo que se puede hacer con el conocimiento. Realmente hay muchas oportunidades y qué bueno que este sea el espacio para identificarlas. Yo quiero empezar como para que tengamos un poquito de contexto. Estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de potencial que tiene Medellín y muchas veces pensamos en Medellín y pensamos en una zona muy urbana, pero lo primero debería ser preguntarnos como, venga, ¿qué tanto potencial tenemos en actividades agropecuarias? ¿Qué tanto del territorio que tenemos en Medellín es agro? ¿Qué tanto es corregimientos? Y para eso quiero preguntarle a Robinson que nos dé un poquito de contexto en términos de qué potencial tiene Medellín como ciudad de poderle sacar provecho de todas esas actividades agro y todo el impacto que genera eso en términos de crecimiento económico. Muchas gracias, Mauricio. A Mauricio lo conocía en la Nacional, ¿cierto? De hecho, él debe conocer algo del agro porque él inició en ingeniería forestal, ¿cierto? Entonces, tampoco pues es que vamos a pensar que él no tiene contexto, ¿cierto? Lo tiene desde hace mucho rato. Y según cómo habla, creo que también le tiene mucho cariño al campo, ¿cierto? Bueno, entonces, como contexto, si ustedes observan, pues la mayoría de Medellín pues es rural. Uno se pone a mirar y no todo es construcción, no todo es comuna, no todo es barrio. O sea, la mayoría es verde. Y eso es de lo que hace más bonito a Medellín, ¿cierto? Sus zonas verdes. Muchas zonas inclusive no las vemos porque están detrás del morro, detrás de la montaña. Así como cuando miramos Santa Elena, cuando miramos por allá San Antonio de Prado, que eso no se alcanza a ver desde por acá. Y también para dar contexto, nosotros nos ponemos a mirar y los corregimientos de Medellín tampoco es que sean tan pequeñitos ni en área ni en personas. Si nosotros miramos, por ejemplo, Palmitas está entre los 1.400 y los 3.100 metros de altura. Es decir, tiene una variedad de alturas importantes para producir. Tiene 7.063 habitantes, que más o menos es el tamaño de la población de Ansia o de Betania. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos un potencial y tenemos gente. Produce además palmitas, café, caña, plátano, frutas, hortalizas, produce ganadería. Tenemos nosotros también a Santa Elena, que está entre los 1.850 y los 2.700 metros de altura. Tiene 10.869 habitantes y tiene más o menos la población de Jericó. Produce papa, mora, fresa, leche y flores. Tenemos nosotros enseguida, en orden de cantidad de población, tenemos Altavista, que está allí por los lados de Belén, ¿cierto? Está entre los 1.600 y los 2.400 metros.
más o menos tiene una población de 34.977 habitantes, que es una población cercana a la de Sonsón, a la de Abejorral, a la de Santa Rosa, o sea, tampoco es tan pequeñito. ¿Qué produce? Produce naranja, café, plátano, frutales. También tenemos a San Cristóbal, que es más grande todavía, está entre los 1.800 y los 3.050 metros de altura, tiene casi 100.000 habitantes y tiene una población más o menos como la del municipio de Caldas, que tenemos aquí en el Valle de la Urrá, y la población de Chigorodó. Produce hortalizas, verduras, flores, y tenemos a San Antonio de Prado, que es el más grande. San Antonio de Prado está entre los 1.700 y los 3.100 metros de altura, tiene 158.305 habitantes, que es una población mayor que la de Caucasia, es una población que puede ser similar a la de Río Negro. Eso quiere decir pues, que tampoco es tan pequeño, tiene porcícolas, de hecho tiene porcícolas de las más grandes del país, tiene ganadería, tiene amplia agricultura, es decir, nuestros corregimientos pueden tener categoría de municipios y son muy importantes. Si nosotros recordamos en la pandemia, lo que más nos refregó la pandemia es que necesitamos agua y alimento. Se habló mucho de medicina, pero no le dé comida a nadie a ver cuánto dura. Y eso para nosotros es muy importante, y más si estamos en el Valle de la Urrá, si estamos en Medellín, que tiene una estrategia de ayuda del software, yo creo que el conocimiento que se desarrolla aquí, el avance, debe de impactar a esas zonas. Ahorita les cuento otro poquito sobre una ciudad que se llama Palmira, en Siria, para que ustedes más o menos tengan contexto de que hay ciudades históricas muy fuertes que han caído por no tener alimento. Y nosotros tenemos que tener eso como prioridad, la producción de alimentos y producción no alimentaria también, pero lógicamente con tecnología y con eficiencia y con responsabilidad ambiental y social. Robin, muchas gracias. Yo creo que es evidente el potencial que tenemos como ciudad en términos de territorio, en términos de capacidades, en términos de personas, de talento que pueda responder a todas esas actividades productivas. Entonces, indiscutiblemente, cuando uno es emprendedor, uno identifica como tal un potencial. Uno dice, venga, ahí hay un sector muy importante y tenemos todas las capacidades en términos de territorio para poderlo lograr. Entonces, hay que estar también a la vanguardia, hay que sacarle provecho a todas las mejores prácticas del mundo, de qué se está viendo como tal para optimizar. Y ahí empezamos a hablar de un concepto muy interesante que es el concepto de innovación. Cuando uno habla de innovación, está hablando de utilizar el conocimiento para dar respuesta a necesidades y sacarle provecho como tal a un mercado. Entonces, le quiero preguntar a Mauricio, porque es bastante prometedor la presentación de emprendedor serial. Eso habla muy bien de Mauricio y realmente es una característica que vemos en los emprendedores. Un emprendedor, a la hora de que es emprendedor, cambia ya la forma de pensar. Realmente empieza a identificar oportunidades donde los otros ven problemas. Y es muy importante eso desde la perspectiva de Mauricio. Le quiero preguntar, ¿cómo identifica Mauricio que podemos como ciudad sacarle provecho al potencial que nos cuenta Robinson a través de la aplicación del conocimiento? Hablamos mucho, somos distrito de ciencia, de tecnología, de innovación, nos encanta hablar de esa aplicación del conocimiento, pero ¿cómo trascendemos a poder no solamente tener el potencial de sacarle provecho a lo agro, sino realmente aplicarlo y potenciarlo a través de la tecnología? Primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo de emprendedor serial es porque me he enfrentado, al igual que muchos de ustedes, con muchas adversidades. Y parte del liderazgo es tener la capacidad ante la adversidad de buscar esperanza, de seguir que puede continuar y que puede hacer algo más, aunque alrededor todo parezca que es complejo. Entonces, ser emprendedor serial significa eso, pues en el caso mío tal vez a nivel profesional, pero sé que en el caso de muchos también a nivel personal y familiar. Respecto a ser emprendedor serial en el ámbito de la tecnología, ahorita estaban hablando del Valle del Software y de las tecnologías, pues sabemos que estamos en una revolución, la revolución 4.0, donde al parecer hay unas ciencias que empiezan a tener una frontera un poco difusa. Quiere decir esto que empezamos a usar inteligencia artificial para modelar crecimientos de animales o de plantas o cultivos de precisión. Y eso empieza a sacar de las fronteras que se tenían establecidas para cada área científica y empiezan a fusionarse. De eso se trata un poco esta revolución y por eso es que el agro, como ahorita lo estaban mencionando muy bien,
según la FAO, tenemos que incrementar en un 70% los alimentos para los próximos 40 años ya, porque ya llevamos una década. Y crecer en esa cantidad de alimentos para poder alimentar a la población creciente, pues tiene unos desafíos globales muy importantes, como cuál es el estrés sobre la tierra, cómo esa tierra va a soportar eso, si hay suficiente tierra. Y solo para entrar a lo que ocurre acá, América Latina es uno de los territorios donde hay tierras potenciales para poder producir el alimento para el mundo. Dentro de esas mismas proyecciones se habla de que las economías ya desarrolladas, que utilizan la mayor cantidad de tecnología, como Estados Unidos o los países europeos, deben seguir mejorando la productividad, y ese es un concepto que va de la mano con innovación, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos la productividad? Acá tenemos las tierras, tenemos el potencial para alimentar el mundo, pero pareciera a veces que otros países tienen el conocimiento aplicado para ser más eficaces o eficientes, pero estamos en una era conectada donde las fronteras de las ciencias parecen difusas. Creo que todos tenemos acceso a ese tipo de conocimientos, y de ahí es de donde nace la innovación soportada en ciencia, pues son los emprendimientos de alto impacto, como los llamamos acá. Y es pues sabemos que culturalmente en Colombia y en Antioquia hay una cultura de emprendimiento fuerte para los negocios, para generar valor. Cuando esa cultura emprendedora se empieza a fusionar con el conocimiento y con cierto tipo de conocimiento de vanguardia, pues se puede generar innovación de alto impacto. Y creo que estos espacios son fundamentales, porque lo que buscan es abrir esa opción, abrir esa posibilidad de empezar a fusionar temas de la cultura emprendedora que tenemos con el conocimiento, para que podamos no solo desarrollar a Medellín dentro de Medellín, sino para que podamos desarrollar al país dentro de una comunidad global. Y así como se puede hacer con las tecnologías y como hay un montón de gente programando para compañías de todo el mundo, en el tema del agro, entendiendo que tenemos tierras y que también tenemos acceso a conocimiento, también hay un potencial gigante para que las soluciones que se gesten desde el conocimiento y la innovación pues también tengan un impacto global o trascendente. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, muy importante, Mauricio. Entonces, el enfoque a quererse comer el mundo como emprendedor, pues porque eso es lo que tienen nuestros emprendedores, que siempre buscando oportunidades, apasionarse por el conocimiento, porque es que si uno no logra conectarse con esa pasión, pues difícilmente va a comprometerse, va a poderle sacar máximo provecho, porque estamos en un punto donde el conocimiento tiene que ser constante. O sea, no es un tema de que yo adquiero conocimiento desde un punto A a un punto B y ya con eso emprendo y con eso ya voy a tener todas las bases. Entonces nos queda muy claro, Mauricio, de que necesitamos conocimiento y esas características que tienen los emprendedores de resiliencia, de identificar oportunidades, que sabemos que en Medellín hay bastantes. Estamos hablando de tecnologías, pero uno puede decir como, venga, ¿qué tecnologías hay? Si a mí me gusta el tema agro, ¿por cuáles de las tecnologías yo podría potenciar mi iniciativa? Y es una pregunta bastante amplia, por eso se la quiero hacer al rector Jairo, pero también dejarla abierta por si alguien la quiere complementar, porque realmente puede ser bastante amplia, porque podemos hablar de temas de Internet de las Cosas, sabemos que el tema de drones, inteligencia artificial, sabemos que hemos conocido algunos emprendedores que desarrollan estas actividades, pero ¿qué podríamos decir nosotros que son las principales tecnologías que pueden potenciar el agro de Medellín? Estimado rector. Bueno, Mauricio, esa pregunta yo creo que tiene mucho que hablar, tanto el agro como el gancho, en total. ¿Qué les digo? Cuando uno habla de cualquier tipo de proyecto de emprendimiento, pues lo primero que uno se cuestiona es un tipo de emprendimiento para qué, a quién va dirigido, ¿cierto? ¿Cuál es el potencial del emprendimiento que uno va a realizar? Si yo me quiero meter en un tema de transformación de productos, ¿cuál es mi público o mi mercado en el cual yo voy a desarrollar mi emprendimiento? ¿Y dónde lógicamente lo voy a hacer? ¿Y qué recursos dispongo para ellos? Entonces, esas preguntas bases son las que lo llevan a uno a decir, bueno, ¿qué tecnología voy a usar?
En el mundo existen diferentes tecnologías, desde las más complicadas hasta las más sencillas. Aplicación de, hoy estamos hablando de 4.0, algunos hablan de 5.0, pero nosotros aplicamos inclusive hoy en día desde 1.0. ¿Es malo? No, no sabemos, todo depende para dónde la vamos a usar. Un caso, y las casuísticas son importantes en esto, nosotros hemos desarrollado algunos experimentos donde comprar un sensor para medir temperatura foliar o para medir cualquier tipo de variables que siempre se requieren en cualquier proyecto de investigación o extensión. Nosotros hemos adquirido sensores de esos en el orden de 7, 8 millones de pesos. Pero en el mercado hemos conseguido sensores, ¿cierto, Robinson? Al orden de 50.000 pesos, 20.000 pesos. Y tienen la misma funcionalidad. Entonces, la tecnología depende de lo que uno tenga, recursos económicos, la precisión que uno quiera trabajar, dónde la va a utilizar, y entonces ahí empieza todo un proceso de detención para uno decir cuál es la tecnología más recomendada, la que mejor me va a servir y la que realmente va a cumplir con las expectativas de cualquier proyecto agroindustrial. En el caso de Medellín, pues nosotros tenemos esos corregimientos, como lo dice Robinson, 5 corregimientos, que actualmente tienen un gran potencial rural. Sin embargo, ahorita más adelante lo podíamos ver, cuando uno habla de la cantidad de productos agrícolas o en el tema de soberanía y seguridad alimentaria, ¿de qué depende el Valle de Aburrá de esos corregimientos de Medellín? No se están generando ni siquiera el 5% de la producción alimenticia que nosotros estamos consumiendo en la ciudad. ¿Qué falta? Tecnología, emprendimientos, potencialización del sector rural, ¿cierto? Y en esas ciudades tan cercanas, pues si uno va a otros contextos internacionales, ve tecnologías aplicadas muy eficientes. Por decir algo, cuando hay poca capacidad de terreno o poca área rural disponible, pues ya se están trabajando, a manera de ejemplo, agricultura vertical. O se están trabajando conceptos como aeroponía, ¿cierto? O sea, entonces todo va a depender, Mauricio, de lo que uno quiera. ¿El potencial lo tiene Medellín? Sí, total, todo. Tenemos la tierra, tenemos los centros universitarios que tienen altos conocimientos, que también tienen la tecnología y sobre todo se tienen algunos emprendedores en el proceso. Entonces, yo creo que ahí queda como abierta la discusión en ese sentido. No sé si alguno quiere complementar. No, es simplemente totalmente de acuerdo. Simplemente para complementar un poquito, y es que o sea, cuando uno va a emprender, uno no puede emprender en lo que uno quiera. Uno tiene que partir de las necesidades, que era precisamente de lo que hablaba el rector. Y es de que si uno no se da cuenta cuál es la necesidad que hay en el campo, qué es lo que hay que suplir, entonces va a ser muy difícil de que el negocio de uno sea exitoso. ¿Por qué? Porque eso hace parte de lo que es a qué mercado voy a llegar, ¿cierto? ¿Y con qué voy a llegar? Por ejemplo, pero aquí hablando pues ya de un tema académico, en cierto momento tuve una salida con los muchachos de 2 materias de posgrado, allá en Bogotá, la maestría llamada Maestría en Ingeniería de Biosistemas. Fuimos a una empresa que se llama Science Feti, es una empresa bastante moderna, tiene, digámoslo así, de los invernaderos más modernos que hay en esa zona, y encontramos un sistema de fertirriego muy bacano. Y en ese sistema de fertirriego, entonces empecé yo, íbamos con 2 materias, electrónica en la agricultura y con bioclimática en instalaciones agroindustriales. En esa materia, pues lógicamente están ingenieros de sistemas, están agrícolas, están, ¿cierto?, mezclados de varios programas. Entonces, cuando llegamos allá, empiezo yo a explicar, bueno, estos son unos tanques, unas electroválvulas, aquí está, ¿cierto? Entonces empecé a explicar todo el sistema y cómo era el sistema de control y cómo era una interfaz y cómo eran ciertos aspectos tecnológicos. Y cuando llega la persona que estaba ahí, pues el que está encargado, el gerente, y llega y se queda asustado, ¿y usted por qué está explicando eso? Te decía, porque estos son prácticas de nuestro programa, ¿cierto? Hace parte de nuestras materias. Entonces decía, eso lo importamos de Holanda.
y teníamos un problema con la interfaz gráfica y de hecho nos tocó pagar más para que nos lo pasaran a un computador. Entonces yo les dije, pues ya hay pantallas HMI, ¿cierto? Ya hay ciertas cosas que se colocan muy fácil y esto es una práctica de nosotros de 2 horas. Entonces él decía, pero ¿cómo así? No sabíamos. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta ahí? Pues hay una opción de negocio que es muy sencilla. Aquí conseguimos electroválvulas, aquí conseguimos Venturis, conseguimos HMI, tenemos computadores, tenemos microcontroladores, tenemos un montón de cosas que simplemente arme el muñeco, ¿cierto? Y aplique. Y con sensores ya usted controla lo que es el pH, controla usted caudales, controla lo que necesite, ¿cierto? Y en el suelo usted va a controlar, pues a partir de la humedad usted va a saber si riega o no riega, ¿cierto? Con la parte fisiológica de la planta. Entonces, a lo que iba era un ejemplo de cómo uno conociendo la necesidad de una ya se va armando, ¿cierto? La cuestión es no andar volado, no, yo sueño con hacer tal vaina para colocar en la luna. No, pues se va a quedar soñando, mijo, porque aquí que llegamos a la luna a sembrar. Entonces, eso es supremamente importante para que lo tengan presente. Muchas gracias, Robin y Jairo. No sé de pronto si Mauricio nos quiere complementar algo ahí. Muy importante el mensaje y es, por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que es más importante ser un experto en el problema que un experto en la solución. Y yo creo que eso es una de las conclusiones de lo que nos cuenta Robinson y Jairo, porque muchas veces nos encasillamos, es que venga, yo estoy estudiando Internet de las cosas, entonces le tengo que aplicar a usted Internet de las cosas. Muchas veces no es la solución óptima. Y muchas veces digamos, las personas del campo son muy abiertas. Venga, ¿qué necesita mirar? Mire, esto yo lo compré, como nos contaba Robin, lo importé, mi proceso es así, funciona de esta manera. O sea, tenemos que escuchar, tenemos que saber identificar esas oportunidades, tenemos que entender el problema, los retos. Oportunidades sabemos, nos lo decía Jairo, el 5% de los productos agropecuarios realmente los consumimos acá, el resto los importamos. ¿Eso qué significa? Que tenemos un riesgo grande de seguridad alimentaria, porque realmente pues, hay algún problema con las producciones de otros territorios que no nos competen y vamos a empezar a tener esos déficits como tal en esos productos. Entonces, qué importante identificar, conociendo esas oportunidades que hay de poder fortalecer nuestro agro, entender bien, meternos a las fincas, entender qué están utilizando, a qué se enfrentan todos los días, qué tecnología apropian, cuál no, entender qué están apropiando en el mundo. Y así vamos a lograr tener un panorama de entendimiento del problema. Y ahí sí pensamos en tecnologías, totalmente de acuerdo en eso. Ahí sí pensamos es que en Holanda están utilizando Internet de las cosas, de que la visión artificial logre identificar broca y ciertos temas en las plantas. Entonces, muy interesante. Quiero hacerles una pregunta, digamos, en el marco de eso, antes de hacerles esa pregunta, voy a aprovechar ahí como una pequeña cuña en términos de que estamos hablando la importancia del problema con la venia de nuestro allá de la Universidad de Antioquia y todos los presentes. Nosotros lanzamos hace 15 días un programa que se llama Nodos de Innovación Especializados. Ese programa lo que hace es identificar los retos que tenemos como ciudad. Y ahí el doctor Jairo nos acaba de identificar uno. El 5% de los alimentos que consumimos se producen acá. Un riesgo de seguridad alimentaria. Con seguridad en los retos va a estar muy fuerte. Les tengo una noticia, una muy buena noticia. La ciudad tiene un nodo de innovación especializado de temas de seguridad alimentaria, de temas de nutrición, de todos estos temas, de agroindustria. Qué bueno que las partes, que ustedes como científicos, como docentes, como investigadores, como estudiantes, como entusiastas del tema, puedan participar de estas mesas y puedan aportar soluciones a los retos. Puedan decir, vea, yo creo que ahí lo que deben hacer lo que hicieron en Holanda con esto, o en el grupo de investigación del Politécnico X están trabajando este tema que resuelve como tal ese reto. Hay una oportunidad muy importante y esto se vuelve un instrumento muy interesante porque no solamente es identificar los retos y ya, todo modelo necesita incentivos. Entonces, este programa tiene incentivos alrededor de 75 millones de pesos para poder solucionar, para poder brindar soluciones. Y una solución se puede generar entre alianzas. El objetivo de este programa es generar ecosistema. Y cuando hablamos de generar ecosistema es que un grupo de investigación de la Nacional con el del Poli se sentaron y plantearon una solución, que un emprendedor, un entusiasta planteó una solución, que se levantaron recursos como tal de cooperación internacional
esa cuñita la aproveché porque es un tema importante brindar en el marco de esta mesa, en el marco de este nodo de innovación especializada, soluciones interesantes para los retos que tenemos como ciudad. Quiero preguntarles, les conté algo de lo que estamos haciendo del Valle del Software, pero desde la perspectiva de ustedes, una pregunta para Robinson, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué debería pasar en este que llamamos el Valle del Software para que realmente trascendamos a sacarle provecho al agro? Yo creo que es muy importante afianzar la alianza entre lo que es la parte académica con el municipio y con los sectores productivos. Nosotros tenemos estudiantes con mucha capacidad, tenemos profesores con mucha experiencia, tenemos instalaciones, tenemos laboratorios y existe la necesidad. Y nosotros también podemos asesorar a los emprendedores. Por ejemplo, cuando ahorita lo escuchaba hablando de la estrategia Valle del Software, yo me ponía a pensar, ¿será que la gente pues del común entiende por qué, por ejemplo, la inteligencia artificial es aplicable y es importante? Existe algo que se llama los modelos. Y dentro de los modelos, el modelo, digámoslo así, que tiene más, o sea, que no conocemos tanto del proceso, se llaman modelos de caja negra, ¿cierto? Modelos que hacen cosas y nosotros no sabemos qué pasa ahí adentro. Y en el campo pasan muchas cosas de esas. Por ejemplo, hay muchos procesos que tienen una parte de mucha variabilidad, así como el tema del clima, ¿cierto? Como el tema de las plagas. Y esos modelos de inteligencia artificial nos ayudan precisamente a cubrir esos vacíos. Nos ayudan, la máquina aprende o la máquina trata de subsanar eso de una forma que no sabemos, ¿cierto? Pero nos ayuda a solucionar. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos cómo mostrar, por ejemplo, cómo se hace lo del fertirriego, ¿cierto? Cómo aplicar inteligencia artificial, cómo trabajar el tema de drones, cómo trabajar no solamente el de los drones, porque estamos hablando de todos los rovers, nosotros también podemos crear vehículos autónomos de tierra que puedan sembrar, que puedan abonar. Nosotros con visión artificial podemos mirar el tema de fertilidad, el tema de plagas, el tema del celo de una vaca. Por ejemplo, el tema del cambio de temperatura en una hembra nos puede mostrar cuándo de verdad tiene que hacer, por ejemplo, el momento de la inseminación o el momento de la preñez. Entonces tenemos un montón de cosas que nosotros podemos utilizar porque es que la extensión del conocimiento también se aplica al campo, ¿cierto? Una parte del aporte científico es extender el conocimiento a otras áreas y en el campo muy poca gente se ha metido y está el potencial que ustedes quieran. Entonces, el llegar ahí, el crear alianzas, ¿cierto? Tanto del municipio, de los empresarios, con nuestras instituciones, yo creo que puede potenciar demasiado y es hora de que las estrechemos más esas alianzas y podemos trabajar juntos. Y para eso tenemos los brazos abiertos en el Politécnico. Robinson, muchas gracias. Me encanta esa respuesta porque parece que la hubiéramos planeado como para desencadenar un poquito la conversación. Yo les contaba de los nodos de innovación especializados y ese es el objetivo. Lo que dices es exactamente el objetivo del nodo de innovación especializado de agroindustria. Ese es. Es más, esta mañana nos acompaña Camila, que es la líder. Puedes levantar la mano, Camila, para que te distingan. Es la líder del nodo de innovación especializado de agroindustria. Ella tiene un reto muy grande y el reto es que pase lo que tú estás diciendo. Ese es el reto de Camila. Que pase eso, que el conocimiento, que las capacidades que tenemos, las universidades, las personas, los entusiastas, se puedan trascender a superar los retos que tenemos como ciudad, que podamos potenciar el agro, que no digamos aquí, es que sí, tenemos el 70% de territorio rural, pero que no nos quedemos solo con eso, que podemos estar diciendo, venga, y pasamos del 5% al 50%, que realmente le estamos sacando el provecho a esas capacidades que tenemos. Y eso de generar capacidades y de generar ecosistema es realmente lo que estabas diciendo tú. Hacer alianzas, venga, hagamos alianzas, venga, con grupos de investigación sumémonos esfuerzos, trascendamos las puertas de la universidad, trascendamos los papers y vamos a generar impacto como tal en territorio. Entonces también es una invitación a que con Camila, con ese reto grande que tiene es generar esas alianzas y demás, los invito a que se acerquen a ella, a que le pregunten cómo se va a desarrollar la agenda del nodo, cómo pueden ustedes mostrar sus iniciativas, cómo pueden conocer los retos que ya se identificaron como tal en la ciudad para que podamos avanzar en la solución de ellos. Yo quiero preguntarle un poquito a Mauricio, en ese rol de emprendimiento,
¿qué ha sido lo bueno, lo no tan bueno, los retos que se han tenido, la forma de enfrentar esos retos? Alguien de pronto en el público te puede estar escuchando, Mauricio, y tiene ganas de emprender, y yo estoy completamente seguro que valoraría mucho digamos, ¿qué lo pones para valoraría mucho como esas recomendaciones que tú, Mauricio, en tu experiencia como emprendedor, le puedas hacer. Porque tú por ahí uno escuchaba, no, es que emprender es muy difícil, no, es que emprender en Colombia es muy complejo, no, es que se necesita saber de todo, ser financiero, jurídico y tener capacidades empresariales de todo tipo, y eso realmente es bastante duro. ¿Cómo podríamos nosotros identificar las cosas que han sido difíciles en tu proceso, pero también cómo las has podido superar y qué recomendación le das a las personas que nos están escuchando que quieren emprender? Gracias. Sí, emprender es difícil y creo que es también más complejo cuando el entorno en el cual se emprende no está alineado con los objetivos de emprendimiento que uno tiene. Entonces, lo importante, aquí se ha hablado mucho del problema, lo cual es fundamental. Se ha hablado también de lo técnico de un negocio, y el problema realmente tiene que ver con la parte comercial. Cuando uno realmente identifica el dolor del cliente, es cuando dice que está solucionando algo, y en teoría debería ser fácil. Si realmente identificas un dolor de un cliente y tienes un conocimiento y un proyecto, en teoría debería ser fácil solucionar ese dolor. Pero hay otras variables asociadas al entorno, como la credibilidad, el posicionamiento, el ecosistema como tal, la financiación para el tipo de solución, que hacen que ese emprendimiento tenga que enfrentar adversidades. Y después de eso es que se define o se depura. Siempre en los emprendimientos hablan del Valle de la Muerte, y creo que es como el 90% de las compañías que arrancan se mueren ahí. ¿Por qué no se mueren? Ahorita estaban hablando acá, y yo he escuchado eso pues durante muchos años, y lo vivo también pues porque trabajo en ciencia, de las capacidades tecnológicas que tenemos. Vialtec, la empresa de nosotros, tiene una sede en Holanda, cerca a Rotterdam, a la Universidad Tecnológica de Delft, y tenemos proyectos con la Universidad de Agricultura, diría yo, más importante de Europa, que es Wageningen, y en TU Delft de temas de inteligencia artificial. Y nosotros nos fuimos para Holanda porque el tipo de conocimiento que estamos o que levantamos acá fue más difícil. Entonces, en algún punto de emprendedores dijimos, yo tengo muchos amigos emprendedores, yo toda la vida he sido emprendedor, pues ya llevo como 10 años haciendo eso. Y tengo muchos amigos que tenemos de todo tipo de empresas, de todos los tamaños. Y tengo amigos que han dicho, yo me voy a ir a abrir una nueva sede a Bogotá o a otra ciudad. Y eso a uno como emprendedor o como persona le genera un esfuerzo, un estrés, unos retos, un trabajo, un equipo, una serie de retos. Nosotros estamos más o menos en lo mismo, como pues abrimos Bogotá o abrimos Europa. Y llegamos a esa conclusión de que el esfuerzo como personal o el estrés que uno carga pues al emprender este tipo de proyectos, pues iba a ser el mismo. Igual somos personas enfrentándonos a situaciones complejas. Y creo que eso fue un punto de inflexión muy importante para lo que es hoy Vialtec y lo que se proyecta Vialtec. Vialtec es el producto de este ecosistema. Empezamos en el Parque del Emprendimiento en el 2010. Tuve otra empresa, la cual cerramos, de abogados, venta, acciones. Participamos en los primeros fondos de inversión, no nos invirtieron. Participamos en fondos de inversión posteriores, invirtieron. Tuvimos valoraciones valoraciones bajas, y luego tuvimos valoraciones muy altas. Toda esa dinámica la propicia el entorno. Yo, como, ¿cuál es mi punto central?
yo pienso que nosotros tenemos las capacidades, como se ha hablado, para pensar en grande. Y pensar en grande es transformar. Uno empieza transformando desde adentro y transforma su entorno. Pero mi mensaje para todo el que quiera emprender es que igual sueñe en grande. Un líder construye futuro. Construye futuro. Construir futuro es plantearse cosas que antes tal vez no parecían y ahorita decían, pues yo no sé si saben, pero yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve en Vialtec, tenemos clientes en Ecuador, en Perú, en Alemania, una oficina en Holanda, y estamos abriendo en Estados Unidos, y estamos en una feria de nutrición animal. Y conocí a un tipo, yo dije, uy, este man es un teso, man. Una persona que maneja el 30% de los arándanos del mundo, Tienes un tipo, pues, que sabe hacer, pues, negocios. Y yo fui con mi pitch, pues, con mi presentación de negocio, me conectaron con él, pues, en la feria, y yo le presenté lo que hacíamos en Vialtec. Y yo ya iba con un pensamiento de lo que mi entorno como emprendedor me ha brindado acá con todo lo que he podido explorar. Y yo fui, presenté mis cifras, vamos a crecer así, así, así. Y el tipo, pues, muy formal, me escuchó todo el cuento, me dijo, usted tiene una tecnología muy, muy bacana, muy disruptiva, esto tiene un potencial muy interesante, pero vos te quedas corto en tu proyección de crecimiento. Él me decía, ¿cuál es el mercado más grande de esto? Cercano, y yo le decía, Brasil. ¿Y por qué no vas a Brasil? Y yo, pues no, pues, ¿pero qué necesitas para pensar? Y entonces yo decía, no sé, $3 millones y 50 o 60 personas. Y yo, listo, entonces así vas armando y vas poniendo números. Hay una cosa acá en Ciudad que los invito a todos los que quieran ser emprendedores, se llama Tech Innovation Group. TIG es un holding de empresas de biotecnología de un visionario. TIG es socio de nosotros en etapa temprana. Y lo que van a ver es una persona, un egresado de la Universidad de Antioquia, un químico farmacéutico, que hace farma y ciencias de la vida con unas visiones globales. Y dentro de TIG hay compañías que valen $300 millones y están acá en Zona Franca. ¿Cómo haces para tener una compañía que esté valorada en $300 millones? Siendo de acá. Vialtec ha logrado también unas valoraciones no tan altas, pero ha logrado valoraciones importantes. Pero ¿cómo lo haces, cierto? ¿Cómo lo haces? Y todo parte de tener una idea, de tener un ecosistema, de tener una visión y de pivotear esa idea muchas veces. Nosotros, Vialtec es la tercera empresa que yo creo, pues, junto con mi socio fundador, y dentro de las cosas que diríamos difíciles, sí, la primera empresa fracasamos, bueno, tuvimos una gran maestría porque montamos una planta de producción, diseñamos toda la ingeniería de detalle, salimos a pivotear un producto al mercado, al final aprendimos, nos hicimos más maduros. Pero ya para cerrar la idea, mi invitación es que desde acá se pueden tener ideas innovadoras, trascendentales, grandes. Se puede tener todo tipo de ideas. Y lo más importante es que estamos en una época en la que no debería darnos miedo emprender. Hay más oportunidades. Cuando yo empecé a emprender, mucha gente decía, eso es que no conseguiste trabajo. Un emprendedor por necesidad o por oportunidad. Gracias a Dios nunca conseguí trabajo, pues. Porque si en eso, yo digo que siempre he sido emprendedor porque desde la universidad venía inventando cosas, pero estamos en una época donde ser emprendedor puede cambiar el mundo. Yo estaba en ferias en muchas partes del mundo
en donde, y yo les podría hacer una diferenciación importante. A veces acá, entre nosotros mismos, creemos que ser emprendedor está inventando ahí, está pasando el tiempo. Y en otros lugares del mundo, ser un emprendedor es alguien que va a cambiarlo todo, que puede cambiarlo todo. Y hay compañías, nosotros estamos en un holding de biotecnología en el cual hay empresas que producen carne en bioreactor, ni siquiera hay legislación para eso, ni siquiera sabemos si eso nos va a sacar un tercer ojo. Y van en 60 millones de inversión, y ya la aprobaron en Singapur, y en Holanda hay un proyecto de ley. Y son personas igual, vos te sentás a tomar con ellos también. Porque aquí no lo podemos hacer así. Esa es la invitación. Sí se puede. Claro que se puede, Mauricio, y por allá veo que Camila está tomando nota, inclusive cómo logramos que eso pase en la ciudad. Realmente, Mauricio, felicitaciones, es de admirar. Pues uno cada que habla con un emprendedor y mira la pasión y mira que de la nada genera un patrimonio de muchos dólares, uno dice, realmente, qué impacto tan positivo, generando empleo. Pero ahí hay un reto muy grande, entonces, y es un tema de que estamos hablando de que con conocimiento nos acercamos al emprendimiento. Entonces le quiero hacer una pregunta a Jairo, en términos de cuando uno lidera una institución educativa, uno pues tiene retos muy grandes. Pues obviamente estas personas se están formando, se van a conectar con oportunidades laborales, en el mejor de los casos va a generar empleo a través de una empresa, de un emprendimiento, pero todo eso es un tema también muy cultural. Es un tema de que en estas aulas, en esos pasillos, se respire la cultura del emprendimiento y que crean en ellos y que identifiquen los actores del ecosistema, las posibilidades que hay de identificar las oportunidades. ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar esa cultura al interior de la institución, para que cada vez que estemos haciendo un trabajo de grado, un trabajo de fin de curso, estemos pensando en el marco de un modelo de negocio, estemos mirando las posibilidades que hay, a los compañeros, a los profesores, tengamos la capacidad de verlos con las ópticas de socios, de aliados y ver como tal trascender, porque muchas veces quedamos contentos con un paper y llegamos hasta el paper y ese paper nos da, digamos, muchas, como tal, un valor muy positivo en el ámbito en el académico, pero cómo trascendemos y llevar ese paper a un emprendimiento como el de Mauricio, que ya no es un emprendimiento, ya es una gran empresa. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad y generar cada vez soluciones más sofisticadas a través de la cultura de la institución? Bueno, Mauricio me hace todas las preguntas difíciles a mí, ¿no? Mire, el tema es cultural, como ustedes lo acaban de decir. Nosotros desde los procesos de formación y principalmente en el sector agrario, por decir la mayor cantidad de las universidades o centros de educación superior en el área de ciencias agrarias nos forman para ser excelentes técnicos, ¿cierto? Es así, somos excelentes técnicos y nuestros currículos son diseñados para eso, para soluciones reales al campo con base en unas investigaciones básicas o investigaciones aplicadas y con base a unos procesos de formación de transferencia de tecnología. Si nosotros nos vamos en el caso del Politécnico Jaime Sasa Cadaví, los mejores extensionistas agropecuarios que puede tener el sector caficultor en Colombia, ¿cierto?, y en el mundo han salido de esta institución. Los mejores extensionistas reconocidos. Y cuando uno pregunta en el comité de cafeteros o en el Comité Nacional de Cafeteros, sea nacional, departamental, a uno siempre le van a darle como referencia los profesionales que se forman aquí en tecnología agropecuaria, en ingeniería agropecuaria o en administración. Entonces, nuestros currículos están preparados para eso. ¿Qué es lo cultural? Poco a poco nosotros hemos venido cambiando la mentalidad y por allá en los años 90, profesores y profes que están acá y la decana, empezaron a meterle más asignaturas básicas del campo de la administración, de las finanzas. Nosotros los vivimos en la Nacional, cuando primero los currículos no tenían nada de eso. Empezaron a meterle como ese cambio cultural.
Ahora en los currículos se empiezan a ver ya algunos tipos de asignaturas como son líneas de profundización en innovación, en emprendimiento, y que son transversales a los currículos. Y en las aulas nosotros ya no encontramos simplemente los ingenieros agrónomos acá, los agropecuarios acá, los zootecnistas acá, no, los biotecnólogos acá no, encontramos una interdisciplinariedad. Entonces ve uno gente desde la administración de empresas, desde la finanza, desde la química, trabajando el tema de biotecnología, desde cualquier tipo de ámbito en esos currículos de una forma transversal. Y los conocimientos y las ganas de emprendimiento están ahí. ¿Qué es lo que pasa? En estas instituciones nosotros tenemos que salir, como ahorita lo decía Robinson, a hacer mayor relacionamiento de universidad, empresa, Estado. Si nosotros no salimos a hacer ese relacionamiento de universidad, empresa, Estado, pues de nada nos va a servir a nosotros cambiar la cultura, cambiar la idea, cambiar los currículos y al emprendimiento, la innovación, porque los muchachos se nos van a quedar ahí esperando que una empresa lo llame para ofrecerle un trabajo en vez de que esos muchachos salgan con una actitud, una mentalidad de ser emprendedores y de ser empresarios. Entonces se nos va a quedar ahí. Y eso lo más, Mauricio, y los que estamos acá, es con el tema de que ojalá esos nodos de innovación, nosotros lográramos tener 4 o 5 nodos de innovación exitosos, o uno por cada corregimiento, serían 5 nodos de innovación exitosos, y junto con el Politécnico, en el caso de nosotros, decir, vamos a hacer una aplicación, una transferencia de tecnología exitosa en el tema de emprendimiento e innovación para darle soluciones a unos problemas reales que se tienen en el sector rural en el municipio de Medellín, ¿cierto? Y ese tipo de ideas de nodos de innovación, junto con la academia y la preparación, es lo que a nosotros como instituciones universitarias y como universidades nos van a servir para que esos pelados, cuando vean esa imagen, ese reflejo, digan, sí se puede. Y me animo, como decía Mauricio, y me animo. Y no va a ser fácil. Y no es fácil, ¿cierto? O sea, lágrimas de sangre lloran, o lloramos porque yo también he tenido emprendimientos y las condiciones bioclimáticas en menos de media hora le acaban a uno inversiones de 100, 120 millones, como me pasó el año pasado. Pero ese es el campo, ¿cierto? Y esa es la innovación y el tema de agro. Entonces, ¿cuál es la idea? En ese tipo de instituciones, fortalecimiento, universidad, empresa, Estado, transversalización de los currículos y pasar los currículos hacia la frontera del tema aplicado, que es justamente la oportunidad que ustedes nos abren. Cuando uno va a universidades o a otras partes del mundo, por ejemplo en Wageningen, allá nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un profesor, con Nico Ogin, en el tema de bioclimática aplicada y con sensores, y nosotros le decíamos, venga, profe, todas esas investigaciones, ¿quién se las paga? Las empresas. Nada más ni nada menos que las empresas. Si uno en Brasil, con quien nosotros hemos tenido contactos en Unicampio, en la UFB, en Viçosa, ve uno industrias como la Pifipafi, como Perdigón, como industrias de esas que llevan a la mano todo el desarrollo tecnológico, de transferencia de tecnología, de innovación, de emprendimiento y científico aplicado a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas en esos países, europeos, americanos, ya tienen la cultura de que ellos creen en la academia. Pero nosotros aquí, desafortunadamente, apenas estamos dando esos pasos, mostrándoles a las empresas de que lo que nosotros hacemos sí es bueno y es exitoso. Entonces, cada éxito que se tenga con esos nodos de innovación va a ser fundamental para que se crean en las instituciones de educación superior y para que esos muchachos crean y tengan conciencia de que sí pueden ser emprendedores y que no van a salir a depender solamente de un salario, sino por el contrario, ellos van a salir a generar empleo, que es lo que hay que venderle a estos muchachos, ¿cierto? Y es el chip que hay que inyectarles desde ahora. Entonces, en eso estamos. No es una tarea fácil, aquí veo muchos profesores, miembros administrativos y gente con mucha experiencia y sabemos que no es una tarea fácil, pero esperamos que en los próximos años, con la ayuda del Estado y con la ayuda de las empresas, eso se potencialice más y salgamos más adelante en los procesos.
Muchas gracias, Jairo, y realmente es que el reto es grande en las instituciones porque tenemos información a primera mano en Internet, digamos que muchas veces podemos encontrar revistas indexadas con detalle de conocimiento, pero ahora que nos decías que hay varios profesores en esta mañana, muy interesante porque hay un reto muy grande de conectar realmente con la pasión, cómo los conectamos con personas como Mauricio, deben ser personas de admirar, que empecemos a admirar al investigador que tuvo grandes éxitos, al emprendedor que realmente está aplicando su conocimiento y generando como tal impacto. Entonces es un tema que desde las aulas con seguridad podemos hacer un aporte muy, muy importante para avanzar en términos de emprendimiento y que tengamos un tejido empresarial cada vez más sofisticado. Pero también hay una realidad, uno piensa, estamos hablando de potenciar nuestro territorio rural, y uno se pone a pensar y uno dice, venga, pero también es cierto que cada vez más las personas que se crían como tal en Palmitas, en los diferentes corregimientos, van buscando la zona urbana, se van acercando porque acá están las instituciones, porque acá encuentran facilidad para las grandes cosas. Entonces, ¿cómo? Una pregunta para Robinson, ¿cómo logramos? Hay un relevo generacional claro que las personas empiezan a migrar mucho más a la centralidad. ¿Cómo logramos en poder capturarlos allá, identificar, que ellos identifiquen también todas las oportunidades que hay en el territorio rural y que le podamos sacar provecho, que podamos contar con ese talento que requieren estas actividades productivas? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Las difíciles también son para mí. Bueno, pero de todas maneras, hay varias cosas ahí para tener en cuenta. La primera tiene que ver con la diferencia que hay entre el campo y la ciudad, y una tiene que ver con la prestación de los servicios. Lógicamente, ahorita como hay internet, los muchachos se dan cuenta, ves que mira, en Medellín hay tal cosa, hay tal otra, hay un centro médico, hay un parque, hay un centro comercial, pues lógicamente eso atrae a los jóvenes. Pero también hay que tener en cuenta de que primero tenemos que creer en nosotros, en lo que tenemos, en el potencial, y también que el Estado vaya y preste servicios adecuados a esas zonas. Cuando hablo del tema de la mentalidad, pues se liga con lo que está hablando Mauricio y el rector, y es que me recuerda que nosotros hacemos un montón de cosas que en el resto del mundo no hacen y tienen un potencial grandísimo, pero tenemos que ser conscientes de eso. En alguna clase que tuve en Brasil, por allá en cierto momento el rector me acogió en cierto momento cuando llegué a la maestría. Contaba yo una anécdota ya en una clase que se llama bioclimatología animal. Entonces les decía, no, pues hay unos campesinos del norte de Antioquia que lo que hacen es que frían la leche con agua, y esa agua que sale un poquito más calientica es la que le dan a las leches a las vacas después del ordeño. Entonces, cuando dije eso, pero no, que eso es una bobada, pues esa gente lo vio como una cosa súper espectacular. ¿Por qué? Porque 4:30 de la mañana, ese frío, la vaca le están sacando calor, ¿cierto? Además de que le están sacando la leche es caliente. Y el esfuerzo termorregulador para poderse compensar es muy alto porque está tomando agua fría. Entonces, en ese sentido, eso era una cosa súper bacana. ¿Para qué? Pero nosotros, ¿cómo la vemos? No, esa gente toda allá, el berraco, está cogiendo, recirculando el agua y que la tome la vaca. No, eso es un potencial grandísimo. Pero nosotros, ¿cómo vemos lo de nosotros? No, lo mejor está por fuera. O sea, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de llevar servicios, es una cuestión de mostrar que el conocimiento se puede expandir a lo que ellos hacen. O sea, la cuestión de la tecnología no solamente es para la ciudad. La cuestión de crear cosas nuevas no solo para la ciudad. De hecho, donde hay más potencial, donde más problemas hay. Entonces, ¿dónde para los emprendedores debe haber más oportunidades? Pues en el campo. Allá no es donde hay más problemas. Y además, ¿cuál es la competencia acá en la ciudad? Todo el mundo quiere quedarse acá, pero ¿quién quiere ir allá? Casi nadie. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener conciencia de nuestros recursos, de nuestra gente, de que falta prestación de servicios, pero también la capacidad de lo que hemos aprendido, lo que hemos desarrollado, ¿cierto? Como gente del territorio, tiene un potencial de ir más allá, ¿cierto? Tiene un potencial de expandirse para el mundo. Por ejemplo, en Amalfi, en algún momento estuve y yo veía que un señor puso una latica por allá encima de una secadora.
Y yo le decía, ve, ¿por qué pones esa latica? No, es un escurridero. Cuando me pongo a mirar la bendita lata, la lata se calienta, la lata tiene una inclinación y esa lata es la cuarta malla de una máquina de secado y el señor seca en 3 horas menos con colocar una lata. ¿Quién más lo sabe? No, pues a partir de eso, pues yo lo felicité, pero a partir de eso a mí se me vinieron un montón de ideas para desarrollar cosas para ese tipo de máquinas. En ese sentido, inclusive muchas de las soluciones ya lo tienen los campesinos, pero las tienen para ellos solos y no las han potenciado. Entonces, en ese sentido, no solamente la universidad, la empresa y el Estado, sino también de tener un tema cultural, de amar nuestro territorio, de ver las potencialidades y de ir allá, porque es que allá es donde puedes, como los de los tenis Nike, ¿cierto? Que cuando llegaron un montón de empresas que hacían zapatos a África, dijeron, no, aquí no hay oportunidad de negocio porque todo el mundo anda descalzo. Mientras que estas otras empresas dijeron, no, hay mucha oportunidad de negocio porque nadie tiene zapatos. Así a nosotros nos pasa en el campo, pues para tener eso en cuenta. No sé, Jairo, si tiene algo que aportarle a lo que nos cuenta también Robinson. No, ese tema es realmente muy importante, ¿verdad? El tema del relevo generacional es un tema que no es solamente una preocupación que deben de tener los gobiernos locales, regionales, sino los gobiernos nacionales. Hoy definitivamente nosotros lo vivimos. Los jóvenes que entran a desarrollar empresas o que inclusive quieren estudiar profesiones del sector agropecuario son cada vez menos. O aquellos que estudian otras profesiones diferentes pero quieren aplicarlas en el sector agropecuario son cada vez menos. Y eso es un tema que tiene una alta relación con el tema de soberanía y seguridad alimentaria. No podemos descartar el tema de la soberanía alimentaria, que es muy importante. Mientras nosotros sigamos en ese modelo económico y en ese modelo donde cree, como Robinson ahorita lo dijo un poco muy tímidamente, el médico puede existir, pero si no hay quien produzca el campo, nos vamos a morir de hambre, ¿sí o no? Si los gobiernos no tienen esa mirada integral hacia el campo, hacia la ruralidad, nos vamos a morir de hambre. Y ahí se va a ver afectar la soberanía y la seguridad alimentaria. ¿Qué sucede con unos muchachos de estos? Estos muchachos vienen y cuando veían en un tiempo, cuando ya no la carga de café, por ejemplo, estaba ya 2 millones de pesos, 2 millones y pico. Cuando antes un muchacho veía que el papá, para sacar una carga de café, le costaba 900.000 pesos y la carga se la pagan a 850.000 pesos en promedio, pues que decía, mi papá se quiebra el lomo, trabaja toda la vida para estar teniendo pérdidas en el campo, ¿cierto? O ve al papá llorando porque hubo una granizada y le tumbó toda la florescencia del café. Entonces se le perdió su cosecha. Entonces estos muchachos tienen ese imaginario de sus padres y de los viejos caficultores y donde ellos mismos les están diciendo, mijo, váyase para la ciudad porque ¿para qué va a seguir dándole asadón a ese piso? ¿Sí o qué? ¿Para qué van a seguir aquí en la misma vaina? Entonces, si nosotros no tenemos modelos exitosos en el campo, si no llevamos esas vitrinas tecnológicas al campo, donde le mostremos a los muchachos que eso sí realmente es rentable, que eso sirve para generar empleo, que sirve para generar calidad de vida, pues difícilmente nosotros vamos a evitar un tema de la pérdida de ese relevo generacional que es tan importante. Les voy a contar una historia. En los años 1900, cuando se fundó la primera carrera de ingeniería agrónoma, no era ingeniería agronómica, eran agrónomos veterinarios, ¿cierto, profe Paula? Eran agrónomos veterinarios que existían en el país en el 1910, 12, si la memoria no me falla. El primer centro de agricultura tropical que tuvo aquí el departamento de Antioquia, lo tuvo en el municipio de Bello y se dedican a la producción de tabaco porque era el producto más importante que había en ese año. De ahí salió y se fundó la Universidad Nacional, entonces llegó la Facultad de Agronomía, pero dio una evolución muy alta y empezaron ahí. Pero en ese tiempo, para poder incentivar a los jóvenes a que fueran al campo, el gobierno nacional sacó una política
y les dijo: Mauricio, si usted se gradúa en el sector agropecuario, yo le voy a darle 20 hectáreas de tierra. Le voy a darle un crédito condonable con el cual usted monte una empresa. En ese tiempo no era emprendimiento, una empresa. Entonces ponga a producir esas 20 hectáreas, le doy la plata. Y si usted, en la medida que me genere empleo y haga rentable esa tierra, yo le voy condonando esa platica y le voy dando esa tierra para que usted se quede con ella. Y esos profesionales salieron adelante en ese momento. ¿Por qué? Porque tenían un incentivo, tenían esa vitrina tecnológica. Hay alguien que los estaba llevando a ellos hacia eso. Y eso es lo que nosotros vamos a tener hoy que hacer entre los gobiernos, Mauricio, locales, regionales y nacionales. O si no, en unos 5, 10 años lo vamos a padecer. Hoy, yo les decía ahorita, Medellín produce el 5% de los alimentos que se consume el Valle de Aburrá. El otro 70% viene de regiones en el departamento y fuera del departamento. Y el resto, quien lo creyera, es importado. Y recuerde, hoy estamos importando más de 13 millones de granos. Y los costos de producción son cada vez más elevados porque tenemos una dependencia económica de otros países. Entonces, si un muchacho está viendo eso y ve esas cifras de los costos de producción versus los costos versus las ofertas y las demandas y los mercados, pues ¿quién se va a animar? ¿Sí o no? Entonces, hay que generar políticas en ese sentido. Sí, es un verdadero reto, Jairo, y lo tenemos muy claro. Uno también piensa que por la pandemia muchas veces con el trabajo remoto, muchos antes como nos gusta como salir de la ciudad, trabajar desde otras partes, pero hay un tema desde el conocimiento del negocio, que realmente sea la actividad lo que hay que incentivar, y realmente es un reto, o sea, es un reto que tenemos como ciudad, como país, que con seguridad podemos abonar esfuerzos en términos de conectar a las personas con, primero, entender que es un reto. O sea, muchas veces ni siquiera pensamos en el tema de seguridad alimentaria, ni siquiera somos conscientes del reto que tenemos. Entonces, qué bueno poderlos identificar y trabajar en pro de ellos. Yo quisiera, digamos, en el marco de este evento de Parque del Emprendimiento, qué bueno contarles un poco lo que se está haciendo, decirles rápidamente como que ese trabajo que venimos haciendo con la Universidad de Antioquia y desde la Alcaldía de Medellín ha generado un actor en el ecosistema que conocemos que es Parque del Emprendimiento, pero ha generado también un impacto muy positivo en la cultura del emprendimiento, que es lo que estamos y nos convoca esta mañana. Y ese avance en la cultura del emprendimiento entre las instituciones es la particularidad de este año. ¿Qué estamos haciendo? Replicando en las diferentes instituciones de educación superior, en todas las IES, estamos replicando como tal esos modelos de acompañamiento, fortaleciendo las unidades de emprendimiento, y es muy bueno pues, poder como tal darle fuerza con un mensaje de venga, se puede emprender, podemos aportar y podemos aprovechar todas esas capacidades que hay en el ecosistema. Y qué mejor forma de motivar a las personas de sumarse a este acompañamiento, a todo lo que está pasando en el ecosistema, especialmente a Parque del Emprendimiento, que con una invitación de Mauricio. Qué bueno que Mauricio nos contara cómo le fue en Parque del Emprendimiento y por qué la persona que está pensando en emprender, por qué debería pensar en Parque del Emprendimiento. Bueno, Parque del Emprendimiento fue la incubadora del negocio pues, de Vialtec y nos trajo muchos aprendizajes. Lo primero, cuando uno es una persona técnica, pues necesita en un principio, si el equipo es pequeño o a veces es solo una persona, pues necesita explorar otro tipo de habilidades o de conocimientos, un poquito más administrativos, comerciales, y eso rescato mucho del parque, que nos daba esa mirada más de mercado. La primera vez que estaba expresando cuál era la idea que teníamos, mi idea empezaba como, ay, sí, hidrólisis enzimática, y me decían, no, ya es para, fin, todo el mundo se durmió, llevaba 2 palabras, entonces como que lo técnico en ese momento yo creía que era todo, pero para un negocio es 15%, así sea muy complicado. El 85% más tiene que ver con mercado, conexiones,
bueno, otra serie de cosas, entornos. Y eso es algo que el parque nos enseñó, creería que bien, como mostrarnos esa nueva perspectiva y entender que los negocios son esa combinación. En ese momento la cultura también emprendedora era una cultura más incipiente, porque pues eso fue hace ya como 9 o 10 años, y en ese momento, pero fue brutal para nosotros, fue muy bueno porque de verdad nos permitió soñar en la medida en la que podíamos soñar en ese momento, y eso es muy valioso cuando uno se enfrenta a emprender. Recuerdo que también había hasta un programa en el cual invitaban a la familia para explicarle a la familia qué era ser emprendedor y los retos y la montaña rusa de emociones que se viven siendo emprendedor, y para que apoyaran esposas, novias, papás. Entonces, todo ese tipo de actividades permitían construir un entorno de innovación, un entorno de generación de empresa. Muchas de esas empresas no están, otras continúan, pero creo que eso es lo fundamental de este tipo de incubadoras, es poder aportar el resto del ecosistema, o sea, soportar la idea, acompañar la idea desde diferentes profesiones y profesionales. Ahorita, solo para devolverme un poquito sobre la pregunta de los desarrollos en los territorios o desarrollos endógenos, que estoy completamente de acuerdo, hay que tener políticas que favorezcan esos entornos. Vialtec tiene una planta en San Pedro de los Milagros, y San Pedro de los Milagros la montamos pues hace unos años porque empezamos a trabajar con ganaderos, y nosotros dijimos, no, vamos a ver que esto tenemos que desarrollar. Y ahorita también decían, claro, los mayores problemas están en las zonas rurales. Yo siempre le digo al equipo de trabajo qué tipo de problemas queremos solucionar, porque esto se trata de con qué fuerza sos capaz de solucionar cierto tipo de problemas. Y a veces en esos sectores uno necesita ecosistemas, necesita actores políticos, de universidades, bueno, todo el ecosistema alrededor de eso, que facilite eso que uno está haciendo, que el tipo de problemas que uno quiere resolver y en los cuales es bueno, y que otras entidades o otro ecosistema ayude a solucionar esos otros problemas en los cuales ellos son buenos. Entonces, conectividad, seguridad, acceso, educación, tecnología en esas zonas, todo eso es importante, y nadie construye una empresa solo. Si usted no pertenece a un ecosistema o no está dentro de un sistema que le facilite eso, probablemente va a fracasar. Y ahí la función importantísima de todas las incubadoras. Uno a veces puede decir, ay, esa incubadora no me dio nada, pero realmente el valor que subyace en todo esto es el ecosistema. Generar ecosistemas que favorezcan el emprendimiento desde la universidad, desde las mismas empresas con su apertura a innovación, desde la accesibilidad, desde las conexiones, es lo que favorece la cultura emprendedora. Y necesitamos muchos parques, necesitamos que se especialicen en cada cosa. Ahorita hablan de la Universidad de Wageningen, y sí, por ejemplo, yo creo que vamos a hacer la primera, vamos a ver cuando cierre eso, pero en Wageningen pasa algo que las empresas tienen una oficina en la universidad y trabajan de la mano de un grupo de investigación, y muchos de esos proyectos, entonces, ¿a dónde es la oficina de tal empresa? Y vas, y ahí está la oficina, pues la oficina de I+D está en la universidad, porque tienen los accesos, y es una universidad pública, la Universidad de Wageningen. Entonces, mira que acá las unidades de transferencia tecnológica de las universidades, que también hacen un trabajo muy bueno y que vienen como evolucionando en muchas cosas, pero todavía necesitamos que esa integración sea también más eficiente, y lograr tener una oficina dentro de una universidad y aprovechar todos esos activos que están ahí compitiendo por recursos
de proyectos específicos, creo que, bueno, al menos sabemos que dinamiza economías y hay centros. Wageningen queda al otro extremo de TU Delft, que es en el otro lado, pero en un lado es más de biotecnología y de ingenierías, y en el otro es más de agro. Y aún así, bueno, porque el país también es muy pequeñito, pues se conecta muy fácil. Eso creo que es clave, el entorno, las conexiones. Que en 2 horas puedas ir hasta el otro lado, que haya acceso para sacar lo que quieras sacar. Eso es fundamental. El ecosistema es muy importante y necesitamos muchos parques. Mauricio, muchas gracias. Realmente el mensaje es muy claro. Yo creo que a través de la discusión hemos tenido como varios llamados a la acción para los estudiantes en abrir la mente, en quererse comer el mundo, en que hay opciones en el ecosistema como Parque del Emprendimiento, como los centros del Valle del Software, como diferentes programas especializados, como lo decía Mauricio. Tenemos que estar orgullosos del ecosistema que tenemos vibrante. Necesitamos más emprendedores que se quieran comer el mundo. Eso es lo que nos hace falta. Con más conocimiento, también tenemos llamado de acción para todos. Aquí realmente un llamado a la acción, por ejemplo, para los profesores, es marcar como tal sus iniciativas, su conocimiento, darles las posibilidades de orientarlo a temas de modelos de negocio. Qué interesante. A los investigadores, nosotros también otra cuña es, desde la alcaldía tenemos un programa de spin-off. Qué bueno que esas iniciativas que son producto de activos de conocimiento que surgen en los laboratorios, en las aulas, en trabajos de grado y demás, qué bueno que trasciendan, impacten como tal la industria a través de las spin-offs. Tenemos programas de acompañamiento, un reto grande en términos de institucionalidad para fomentar la cultura del emprendimiento y que personas como Mauricio y otros emprendedores sean realmente un camino a seguir para que podamos generar como tal de Medellín un Valle del Software. Este tema, uno cuando habla de emprendimiento, de innovación, de temas de agro, pues se le va el tema largo y realmente para cerrar yo creo que el mensaje es claro. Yo creo que el mensaje es un llamado a emprender, a adquirir cada vez más conocimiento y aportarle cada vez más al ecosistema a través de nuestras iniciativas y para eso todos tenemos muchos retos. Yo quiero agradecerles a todos habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a los panelistas Mauricio, Robinson y Jairo por esta conversación que poco estructurada, más bien nos fuimos conversando y yo creo que quedamos claros con esas conclusiones. Un agradecimiento obviamente muy especial a la Universidad de Antioquia. Por acá veo a las personas de Parque del Emprendimiento que son personas muy, muy reconocidas como tal en el ecosistema y que han visto como tal la evolución que ha tenido Parque del Emprendimiento. Queda la invitación clara para que nos acerquemos a Camila y podamos tener el contacto de ella para que de ahí se desencadenen proyectos y generemos el ecosistema como lo estamos buscando. Muchas gracias para todos, un abrazo grande y espero que podamos seguir creciendo en términos de agro y que podamos estar orgullosos como tal de nuestra actividad de la agroindustria. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas, al rector de la universidad, al subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial, al emprendedor que nos cuenta toda esa experiencia, al director de investigación de la universidad. Cerramos entonces este panel del conocimiento aplicado para la innovación y el emprendimiento del sector agro. Recuerden que fue transmitido por las diferentes redes sociales del Parque del Emprendimiento y del Politécnico. Y recordamos que este panel se hizo en alianza entre estas entidades. Invitamos a los emprendedores que quieran conocer un poco más sobre las ofertas que tiene el Parque del Emprendimiento, se puedan acercar y les deseamos un feliz resto de tarde para todos.